Los hermanos, saludamos a todos con la paz del Señor. Vamos a abrir la Biblia y vamos, en el nombre del Señor Jesucristo, seguir hablando un poco sobre el tema que hemos iniciado el domingo pasado. Pero el domingo pasado nos hemos detenido un poco más sobre los sacrificios en el Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento, de todo ese simbolismo que había entre lo que sucedió en el Antiguo Testamento, que apuntaba para el sacrificio mayor, que era el sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y a través de ese sacrificio de Cristo, hemos obtenido, a través de la muerte de Cristo, a través de la crucifixión de Cristo en el Calvario, hemos sido bendecidos y tenemos muchos beneficios por causa de la muerte de Cristo. Imagínense, hermanos, que nuestras obras merecía que nosotros estuviéramos condenados. ¿Cuántos de nosotros hemos andado perdidos como ovejas sin pastor? Nos descarriábamos para donde nos daba la gana, o como dicen algunos, para donde nos daba la regalada gana. Sin embargo, Pablo dice que aun siendo nosotros pecadores, Jesucristo murió en nuestro favor. Aun siendo nosotros rebeldes, aun siendo nosotros, como dicen algunos, mundanos, aun siendo nosotros imperfectos, aun siendo nosotros inmerecedores de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Pero la Biblia dice que Él lo hizo por amor. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia Vamos a abrir la Biblia en Mateo 26, del 47 al 56. ¿Quién es el hermano más valiente aquí de la congregación para ir ahí al costado pedir que pare con esa bulla? El más tallado de aquí, el más tallado. Felipe no está, ¿no? Todo lo tienen ahí, Mateo 26, del 47 al 56. Amén. No vaya. Dice así, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, este es, prendedle. 49 dice: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendesteis. Mas todo esto sucede
para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. Este episodio narrado, hermanos, es tal vez conocido ya de los hermanos, porque yo sé que los hermanos aquí de Chiclayo les gustan leer la Biblia todos los días, ¿verdad? Todos los días mis hermanos se sientan por un momento a meditar en las escrituras sagradas para de ella obtener su alimento espiritual. En este texto bíblico nosotros podemos observar cómo fue que la gente llegó a aprender a Jesús. ¿Para qué? Para llevar a Jesús al matador o al matadero, para que se cumplieran las escrituras. Jesucristo, en ese relato de Mateo, nos muestra que comienza con la detención de Jesús, con la prisión de nuestro Señor. Jesús llega a decir todos los días: yo estaba en el templo y ustedes, ¿por qué no me prendieron? ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo aquellos hombres era ilegal delante de la ley. Sin embargo, era necesario que se cumpliera. Jesucristo no había hecho ningún acto merecedor o hecho merecedor de que fuera a la prisión, de que fuera crucificado. Sin embargo, nosotros vamos a ver que era necesario que Jesucristo cumpliera todas las escrituras o toda la escritura. ¿Para qué? Para que el castigo nuestro estuviera sobre él. Como les digo, nosotros éramos los merecedores de estar en la cruz, de ser clavado, de ser crucificado. Sin embargo, Jesucristo tomó mis dolores, Él se puso en mi lugar para que yo fuera perdonado. Porque ninguno de nosotros somos capaces con nuestras obras, por mejores que seamos, por más dadivosos que seamos, por más buenos que seamos, nunca seremos capaces de ser merecedores del amor de Dios. El amor de Dios fue algo que Él escogió y a través de Cristo este amor se cumple en nosotros. Cuando Cristo vino al mundo y tomó nuestras culpas y llevó en nuestro lugar todo ese castigo que pesaba sobre nosotros, pesó sobre su espalda, pesó sobre sus hombros. Y ahora, hermanos, somos libres de la condenación del pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Era necesario que la escritura se cumpliese. Si no se cumplieran las escrituras, no seríamos libres. Por eso Mateo declara en el versículo 39, Jesús declarando, diciendo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo en Mateo 26, 39, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Lo que Jesús estaba en este momento sufriendo era el peso de todo el castigo que estaba cayendo sobre él. Esa culpa que era mía, esa culpa que es tuya, estaba cayendo, pero no era solo la mía y la tuya, sino el castigo de todo el mundo, desde aquel entonces hasta los que vendrían después. Vean, hermanos, que 2000 años ya se pasaron y todavía la sangre de Jesús está perdonando pecados. Todavía la muerte de Jesús surtió efecto en toda la humanidad.
que todo aquel que confiesa sus pecados, que deja sus pecados, es abrazado por Jesús y recibe perdón de su culpa y recibe el don de vida eterna por medio de Jesús. A través del sacrificio de Jesús, ni siquiera la muerte es capaz de atingirnos, porque la sangre de Jesús nos purificó de todo pecado y nos dio vida y vida con abundancia. La Biblia declara, queridos hermanos, que Jesús sabía plenamente que después de un proceso con sus discípulos, Él tendría que ir a la cruz. Por ello es que la Biblia dice en Juan capítulo 12, versículo 23, Jesús respondió diciendo: he llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Recuerden que Jesús dijo que importaba que así como la cruz, o mejor dicho, como la serpiente fue levantada en el desierto y todos aquellos hombres que eran mordidos por las serpientes, que morían, mas ahora Dios manda a Moisés levantar una serpiente, confeccionar una serpiente, y todo hombre que fuera mordido por la serpiente debería mirar a esta serpiente y eran ellos sanados. Así también Jesús dijo: como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre también será levantado, y todo aquel que mira al Hijo de Dios será sanado. ¿Sanado de qué, Pastor Eleván? De la peor de las enfermedades. No es el cáncer, hermano, es el pecado que está pudriendo la humanidad, que está echando la humanidad a perder. Pero si nosotros miramos a Cristo Jesús, somos limpios, somos lavados, somos purificados, somos en Cristo Jesús nuevas criaturas. Es por ello, queridos, que muchos hombres que antes estaban perdidos, sumergidos en el mundo de la perdición, y cuando miraron hacia Cristo, tuvieron sus vidas cambiadas. Y la sociedad muchas veces mira y dice: ¿cómo este hombre pudo ser capaz de cambiar de esta manera? Todo eso es posible a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Jesús sabía, queridos hermanos, de qué manera iba a morir. Yo me imagino que en el cielo el Padre conversa con su Hijo diciendo: los hombres no son capaces de cambiar, todas sus obras son malas, todos ellos se apartan del camino, hacen lo que quieren. Y entonces Dios dijo: ¿cómo haremos? O mejor dicho, Jesús pregunta: ¿cómo haremos entonces para rescatar el hombre? Dios entonces dice: tú irás a la tierra, morirás en favor de sus pecados, y ahí el hombre podrá tener perdón de sus pecados. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo de número 16, que Dios amó al mundo y que envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya estaba todo planeado. Jesús sabía que debería pasar por toda esta situación. Si no, vea el capítulo 53 del profeta Isaías. Es una demostración de todo que el Cristo iba a sufrir en nuestro favor. La Biblia dice que Él era despreciable a los ojos de los hombres. Este Jesús, que a pesar de haber abierto los ojos de los ciegos, que había resucitado muertos hasta después de 4 días, este Jesús, queridos hermanos, que sanaba a todos los enfermos de cualquier dolencia, este Jesús que multiplicó panes, que sació el hambre de mucha gente, este Jesús, queridos, era criticado, este Jesús fue golpeado, este Jesús fue masacrado, este Jesús fue escupido,
estúpido, este Jesús, se burlaban de él. Mas la Biblia dice, queridos hermanos, que después que Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en medio, se partió en dos, dándonos acceso al lugar santísimo. La Biblia dice, queridos hermanos, que hubo un temblor en Israel y vieron los muertos que caminaban por las calles de Jerusalén. La Biblia dice que después que Jesucristo resucitó, queridos hermanos, Él nos dio vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Él nos dio vida eterna. Fíjense que cuando usted estaba en el mundo, no tenía ninguna perspectiva de nada. Usted estaba caminando como quien camina de ojos cerrados. Pero cuando la luz de Cristo, que disipa toda tiniebla, entró en tu vida, tú comenzó a ver las cosas con otros ojos. Aquellos que antes todo su dinero era para la borrachera, comenzó a entender que todo eso estaba mal. Aquellos que andaban malgastando su dinero con mujeres en la calle, que andaba de bar en bar, que vivía en el pecado, en la hechicería, en la borrachera, en todas estas cosas, vio a través de la luz de Cristo que todo eso estaba mal, que su alma, que ese vacío que existía dentro de su corazón no sería llenado con todo lo que él tenía, sino con la presencia bendita del Hijo de Dios. Y él cambió, como en la parábola. El hombre que era un negociante de perlas, de joyas, cuando encontró la más valiosa de ellas, vendió todo lo que tenía y compró esa perla de gran valor. El hombre que estaba sin Dios, al entender que sin Dios él no era nada, él dejó todo hacia atrás para seguir a Cristo el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Queridos, a través de la muerte de Cristo hemos obtenido muchos beneficios. ¿Qué beneficios son esos, pastor? Son innumerables. Sin embargo, yo menciono aquí al menos 3 por el cual nosotros fuimos alcanzados, beneficiados. Y el primer de ellos que yo menciono es que por sus llagas fuimos sanados. La Biblia dice en Isaías 53, el verso 4 y el verso 5, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Recuerden que yo dije que el hombre tiene una de las peores enfermedades. No es el cáncer, no es cualquier otro tipo de enfermedad. La peor enfermedad que el hombre tiene está en su alma, y esta enfermedad carcome el hombre todos los días, de poquito a poquito, como una lepra. Ella está carcomiendo el alma del hombre, y es por eso que el hombre corre desesperado para la hechicería. Es por eso que el hombre corre desesperado para la borrachera, hasta que él pueda entender que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Será muy golpeado, pero queridos, Jesucristo a través de su sacrificio nos dio, queridos hermanos, el privilegio de ser sanados. ¿De qué manera, pastor Elivan? Cuando el hombre mira hacia el autor y consumador de la fe y pide perdón de sus pecados, él es sanado. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Él es sanado.
Por eso que el hombre corre desesperado para allá, para acá, buscando una manera de solucionar este vacío que está aquí, que una mujer no puede llenar, que una familia no puede llenar a pesar de ser bueno, que el licor, que las drogas, que todas las mentiras del mundo no puede llenar. Solo Cristo tiene. El antídoto del pecado es Cristo Jesús, nuestro Señor. Este sufrimiento físico que sufrió Jesús se tornó en bendición, hermana Agustina, para todos los hombres. La Biblia dice a través de la visión de Juan que Jesucristo, cuando fue colgado en la cruz y derramó su sangre, con esta sangre preciosa compró hombres de todas las tribus, lenguas y naciones bajo el cielo, queridos hermanos. El sacrificio de Jesús fue en favor de todos, del peruano, del brasilero, del japonés, del chileno. Así, queridos, a través de la sangre de Jesús fuimos unidos y un día estaremos en el cielo, un solo pueblo, una sola nación, la nación santa, el sacerdocio real, pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo que limpia al hombre de los pecados. Por eso la Biblia dice que tus pecados pueden ser rojos o como el carmesí, ¿no? Pero serán blancos como la lana blanca, blancos como los cabellos del hermano Guillermo. Serán blancos de esta manera. Tú puedes venir sucio, lleno de barro, lleno de pecado, lleno de defecto. Todos pueden señalar y decir: este no vale nada. Sin embargo, cuando llegamos a Cristo, Él nos limpia. Por eso Pablo dice que en Él fuimos perdonados, fuimos santificados, fuimos lavados y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús el Señor. Este vaso que vino rajado, este vaso que vino lleno de defectos, el olero, queridos hermanos, Él hizo un nuevo vaso y nos dio la condición para que este vaso fuera lleno del Espíritu Santo, para que la excelencia no sea de hombre alguno, sino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Es Dios que usa estos vasos imperfectos. El alfarero, ¿no? El soldero. Muy bien. Segundo beneficio que hemos recibido de la cruz de Cristo, del sacrificio, recibimos perdón de nuestros pecados, salvación en nuestras almas. Pablo dice, hermanos, que nosotros éramos como los gentiles. Andábamos cada uno por nuestros caminos. Cada uno pensaba: yo estoy bien, yo estoy correcto. Sin embargo, queridos, cuando hemos entendido todo lo que Cristo hizo por nosotros, cambiamos y comenzamos a ver las cosas de manera distinta. Yo conocí un hombre en Brasil, comencé a evangelizar, ya conté aquí para los hermanos. Llegaba en la casa de esa persona, su esposa nos recibía, evangelizamos, hablamos de Cristo, ella aceptó a Cristo. Pero su esposo era un borracho tremendo. Y cuando llegaba, que estábamos ahí, agarraba su machete, como el hermano Guillermo hacía antes, ¿no? Y le sacaba filo en la vereda y las chispas salían. Decía: aquí yo no quiero diablo de creyente en mi puerta. Y yo decía a mi esposa: vamos, porque yo no quiero ser cortado por ese machete. Y este hombre, hermanos, todas las veces que nos veía, estaba borracho y decía:
a mí no me gustan los creyentes. Pero su esposa era una mujer que comenzó a entender y dejó que Cristo entrara en su corazón. Y ella decía: pastor, ya no sé qué hago con este hombre. Toda su plata es para la borrachera. Todo lo que gana es para la borrachera. Yo le dije a ella: doble su rodilla porque Dios puede cambiar su esposo. Comenzamos a visitar a ella cuando el esposo no estaba. Visitando. Y de tanto que íbamos allá, él ya comenzó a acostumbrarse con nosotros y a hacer preguntas. Oye, pastor, y comenzó a preguntar, comenzó a venir la curiosidad, hasta que agarramos confianza, hermano Guillermo, y le dijimos: ¿podemos dirigir un culto en su casa? Y él dijo: bueno, pastor, pueden venir. Marcamos el día. En ese día llegamos en la mañana, andamos por todo el pueblo invitando a la gente, y en la noche, hermana Agustina, hemos hecho el culto. Y Dios fue tan bueno que después del culto todavía nos preparó un lonche para nosotros y para la gente. Tiempos después, este hombre que era el valiente, que sacaba machete, ahora estaba como el hermano Guillermo en la presencia del Señor sirviendo a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la Biblia nos dice que la palabra del Señor es como el martillo que quiebra la piedra. En Hebreos 4:2, hermana Jude, la Biblia dice que la espada, ella es como la espada de doble filo que penetra en el corazón del hombre. Esta es la palabra, porque la palabra es quien cambia el hombre. No es nadie sino Dios. La Biblia nos dice que a través de Cristo, de su muerte, hemos recibido perdón de nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que en el Antiguo Testamento era necesario sacrificar animales y así hacer el mismo ritual año por año, año tras año, y todavía nadie tenía sus pecados perdonados. El escritor a los Hebreos dice que este sacrificio era hecho por hombres imperfectos, porque ellos mismos necesitaban sacrificar animales por sus pecados primeramente, y luego después por el pecado del pueblo. Sin embargo, Juan declara en el capítulo 1 del Evangelio de Juan que venía uno tras él, que él no era digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Este Jesús bautizaría no con agua, sino con el Espíritu Santo. Y este Jesús quitaría el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Fuimos alcanzados, fuimos perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Hay una canción que yo hasta envié para el hermano Galo que yo escribí, que habla del poder de la sangre de Jesús, y nos lava y nos transforma en una nueva persona. Hermanos, ¿quién era el hermano Leice, el hermano Bayona, el hermano Medina, el hermano Guillermo? ¿Quién era el hermano Carlos? ¿Quién eran ustedes, hermanos? Vivían perdidos. Sin embargo, Cristo les encontró. Pues Juan dice: no fuiste vosotros quien me elegisteis, pero yo elegí a vosotros para que vayan y den frutos, y vuestro fruto permanezca. Imagínense que hombres imperfectos, llenos de falla, hoy son referencia, hoy son ejemplo, ¿no? Ahí alguien puede decir: ¿cómo era el hermano fulano de tal?
ese hermano era así, ese hermano era perdido, pero mira la transformación que Cristo ha hecho en la vida de este hombre. Ahora la gente que antes andaban señalando y diciendo, ese es un borracho, ese es un fumón, ese es un mentiroso, ahora lo mira y dice, este hombre es un ejemplo de hombre, este hombre es un ejemplo de hombre, esta mujer es un ejemplo de mujer. Los hijos le miran y dicen, mi papá es un hombre de Dios. Los hijos le miran y le dicen, mi mamá es una mujer de Dios. Todo eso es posible porque fuimos perdonados por Cristo Jesús nuestro Señor. Queridos, el profeta Isaías dice en el capítulo 53, versículo 5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ese castigo nos ha traído paz, porque nos esperaba la condenación, nos esperaba el infierno, pero Dios nos amó, que envió a Jesucristo para morir en favor de nuestros pecados. Pablo dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El infierno todo, hermano Carlos decía, yo apuesto que Carlos será un borracho hasta morir. El infierno se levantaba diciendo, apuesto que el hermano Willy será un borracho hasta morir. Pero se levantó el Dios de dioses, enviando a Jesucristo a la tierra, y dijo, apuesto que Willy no será un borracho hasta morir, que Carlos no será un borracho hasta morir. ¿Cómo lo hará? A través de Cristo y su sangre fue posible que el hombre fuera cambiado. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y sabe cómo quedó el infierno? Diciendo, no es posible. ¿Cómo es posible? Es posible porque Cristo nos ha perdonado. Nosotros estábamos caídos, echados, sin esperanza en un mundo de tinieblas, pero brilló la luz de Cristo sobre nuestras vidas, y Él nos sacó del amasal de pecado, del barro, firmó nuestros pies sobre una roca, puso un nuevo cántico en nuestra boca, y hoy cantamos felices diciendo, el cielo es mi lugar. La Biblia dice, queridos, Pablo también escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 14, diciendo, anulando Él el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabe que Pablo explica aquí, queridos hermanos? Antes no había ese sistema que hoy existe. Hoy la gente, para comprar, hermano Guillermo, llega con la tarjeta, pasa la tarjeta y compra, ¿verdad? Y todavía tiene la facilidad de pagar en cuotas. Cuando Pablo dice que Cristo anuló el acta con los decretos, él se reporta al antiguo en las tiendas que existía, porque la gente llegaba y decía, véndeme un arroz fiado. Ya está bien. El dueño de la bodega le vendía, pero esta persona era un mal pagador, o de repente no tenía las condiciones para pagar la deuda. ¿Y qué hacía el dueño de la bodega? Clavaba un anuncio en la puerta de la bodega diciendo, el hermano Rolando Bayona compró 1 kilo de arroz y nunca pagó. Gracias a Dios que aquí no hay ningún hermano así, ¿verdad? Todos aquí compramos y pagamos, ¿sí o no? Aquí solo hay gente honesta. Pero ahí estaba, clavado en la puerta de la bodega. Y cuando Rolando llegaba, ahí estaba el acta con los decretos, con los encargos. No había todavía Infocor. ¿Es Infocor que se llama?
No había todavía este mensajito que decía pague su deuda o usted tendrá problemas de restricción con su nombre. No había, pero ya había sí en la puerta el nombre de cada uno de aquellos que estaban debiendo. Y sabe lo que Pablo está diciendo, que Cristo anuló, o sea, Él fue hasta la persona que usted estaba debiendo, pagó su deuda, quitó el acta que estaba en la puerta y anuló, diciendo: ahora tú ya no eres más un deudor, porque a través de mi sangre en la cruz estás libre de tu deuda. Eso fue lo que Cristo hizo por mí y por ti. El beneficio de la muerte de Cristo en la cruz trajo a mí y a ti perdón de mis pecados, de tus pecados. Porque la deuda ya estaba grande. Mi deuda era grande, hermanos. Yo estaba perdido. Un joven de 19 años, perdido en el mundo. Yo estaba justo conversando con mi esposa, que yo estaba tan perdido, más tan perdido. Y ¿sabe qué hacía mi abuelita? Yo llegaba de las fiestas en la madrugada. Yo estaba tan perdido, hermana Judy, que dejaba a mi abuelita dormir, porque yo vivía con mi abuela, no con mi mamá. Dejaba que ella se durmiera. Y en Brasil dormimos en hamaca, ¿verdad, Galo? Echaba, hermana Carmen, un palo de escoba dentro de mi hamaca. En la noche ponía las sábanas y escondido me iba a las fiestas. Imagínense, 16 años perdido, haciendo esas trampas con mi abuelita. Pero mi abuelita era una mujer de Dios, de oración, hermanos. Mi abuela es una mujer de oración. Cuando yo llegaba de las fiestas, abría la puerta, entraba y escuchaba solo mi abuelita. Yo caminaba y miraba dentro de su cuarto, ella estaba arrodillada. Me echaba en mi hamaca, tranquilo. Minutos después ella llegaba pisando en algodón, colocaba su manito sobre mi cabeza y decía: en el nombre de Jesús tú serás un predicador del evangelio. Y yo fingía que estaba dormido y, hermano, me escarapelaba todo. Sentía un frío que me entraba por mis huesos. Yo decía: ¿qué estará pasando? Pero mi abuelita siempre decía: en el nombre de Jesús, mi nieto será un predicador del evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Y un día, hermanos, 20 años de edad, 12 de octubre, yo sentí un vacío tan grande, hermanos, en mi corazón. Yo sentí una tristeza tan grande y un rechazo por todo aquello que estaba haciendo. Y yo dije: ahora voy a entregar mi vida a Cristo. Conversé con mis amigos y dije: yo hoy voy a la iglesia y a partir de hoy yo seré una nueva persona. Todos se burlaban diciendo: tú eres un loco, ¿qué vas a hacer en la iglesia? Yo dije: vamos, si ustedes quieren, acompáñenme, porque a partir de hoy yo seré una nueva persona. Y ellos dijeron: si tú te vas, yo me voy también. Yo digo: vamos. A las 7 nos hemos encontrado en un lugar, salimos 4 a la iglesia. Al llegar ahí, todas las veces que yo me iba a la iglesia, yo me molestaba, Rolando, porque la gente llegaba: hoy ¿no quieres aceptar a Cristo hoy? Yo decía: no. Y la gente insistía: vamos, hoy puede ser tu último día, tu última oportunidad. Era tanto la insistencia que me molestaba. Y a veces antes que el predicador terminara, yo ya me iba. Pero en ese día, hermana Carmen, yo fui decidido diciendo: hoy yo seré una nueva persona.
escuché los hinos, escuché la prédica hasta el final, y cuando el predicador de allá dijo, ¿dónde está la primera persona que desea aceptar a Cristo como su Salvador? No necesitó nadie invitarme, yo me levanté, me paré, fui hasta el frente donde estaba él, dije, yo soy la primera persona. 12 de octubre del año 2003, yo me entregué a Cristo Jesús, y ahora, queridos, en cumplimiento a la palabra profética de mi abuela, yo soy un predicador del Evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Se levanta en la noche, ore por tus hijos, profetice diciendo, tú serás una mujer de Dios. Levántese en la madrugada, mismo que haga frío y te agarre la pereza, levántese, porque la Biblia dice, yo amo a los que me aman, y los que de madrugada me buscan me hallarán. Profetice sobre tu esposo, profetice sobre tus hijos, profetice sobre tu casa, porque Dios te revistió de autoridad, y lo que tú digas será ligado en el cielo, y Dios lo hará. Jesucristo dijo, si ustedes están en mí y mis palabras en ustedes, pedirán todo lo que queráis y os será hecho. Si ustedes están en Cristo, observando sus mandamientos, hermanos, Dios escucha tu oración. Tercero beneficio que hemos alcanzado a través de la muerte de Cristo fue el don del Espíritu Santo. Y eso, hermano, es para todos. Pedro dijo, es para ustedes, es para vuestros hijos y para todos cuantos el Señor llamar. Es para todo lo que crean. Amén. La cruz de Cristo nos ha hecho herederos de las promesas de Jesús. Todas las promesas que están aquí en la Biblia son para nosotros, pueblo de Dios. Yo me acuerdo, hermana Jude, que un día fui a trabajar en un pueblo en Brasil, en un pueblo de gente muy humilde, muy sencilla. Como misionero me fui por allá, y había un hermano que vivía en una casa. Alexis tuvo la oportunidad de ir a los pueblos con el hermano Medina, y había unas casitas, ¿cómo se llaman esas casas aquí, Alexis? Que hechas de madera con barro. Quincha, casitas de quincha cubiertas de pajas de palmeras. ¿Ya? Exactamente, como una choza. Ese hermano vivía ahí con 2 hijas pequeñas, bien lindas eran sus hijas. Y hermano, un día yo me voy a su casa con la intención de quedarme, porque él me había invitado a una cena. Había matado allá, hermana Mari, él le había matado un gallo, y me había invitado a comer un gallo con leche de coco y un arroz de los mejores. Me fui en la noche, comí la comida que él me ofreció, comí bastante, por eso ustedes me ven así un poquito gordo. Comí bastante, y después que uno come, ¿qué pasa? Uno siente sueño. Me eché en una hamaca que me había preparado allá, y sí, me eché, y luego de 1 hora comienza la lluvia. En Brasil es lluvia torrencial, hermano, con trueno, relámpagos, rayos. Y cuando llueve en Brasil, qué rico es para dormir. Yo le dije, oh Dios, gracias por esta lluvia. Pero la casa de él, las pajas ya estaban viejas. Y cuando las pajas se envejecen, el agua filtra. Y yo dormido ahí, me tuve que levantar porque ya estaba mojándome. Me levanto, me voy a un rinconcito, ahí también mojaba. Me voy a otro rinconcito, mojaba. Yo le digo, hermano José, dime, pastor. Le digo, ¿usted está despierto? Sí, pastor, aquí también está mojando. Yo le digo, misericordia, hermano, ¿dónde no moja en su casa?
uy, pastor, me da mucha pena, pastor. Yo le digo, hermano, yo voy a construir una casa para usted, usted no me va a pagar un sol. Pastor, usted sabe construir. Bueno, no sé, pero vamos a comenzar. ¿Y qué hicimos? Comenzamos a hacer ladrillos, adobes. Pero el adobe de Brasil se queda fuerte como un ladrillo. Comenzamos a pisar el barro. Él iba pisando, cavando, yo iba preparando los adobes. Hicimos 7,000 adobes. Comencé todos los días a construir su casa. Yo le digo, hermano, lo único que usted me va a dar es comer, la comida y nada más. Trabajamos, construí su casa. 3 cuartos, sala, cocina, y dejé cubierta de tejas de barro. Ahora ya no llovía más allá. Este hermano me agradeció bastante. Así era su casita, hermano. Muy parecido. Y miren, un día el hermano dijo, pastor, yo no tengo dinero para comprar la comida. Y yo le dije, hermano, ¿usted algún día en su vida ha trabajado? Sí. ¿Usted sabía que usted tiene un derecho que el gobierno da todos los años a quien ha trabajado, que él da un derecho de un sueldo mínimo en esa fecha del año, del mes? Y él dijo, pastor, yo no sabía de eso. Sí, hermano, vaya en el Banco Central o en la Caja Económica, se llama allá, como si fuera el Banco de la Nación. Y él se fue. Llegó allá, dijo, ¿es verdad que las personas que han trabajado así tienen un derecho? Sí, dame su documento. Y la chica lo vio y tenía un sueldo mínimo para recibir. Y el hermano recibe, en la época el sueldo mínimo era 600 reales, la moneda de Brasil. Y el hermano viene, cuando llega, yo llego al día siguiente para trabajar en su casa, hermana, me da un abrazo, hermana Judy, bien apretado, me dice, pastor, gracias, pastor, nunca en mi vida había recibido un sueldo mínimo. ¿Y sabe qué quiero decir aquí con eso? Que a veces hay derechos, hermana Mari, que es nuestro. Dios a través de su muerte nos dio derechos, privilegios que están aquí en la palabra, pero desconocemos. Simplemente porque no la leemos, simplemente porque somos cristianos nominales, venimos a cada 15 días, un mes a escuchar una prédica y perdemos las bendiciones. Están ahí, son derechos nuestros. Dios quiere bendecirnos, pero desconocemos. Y es por eso que Jesús está diciendo, si vosotros están en mí, mis palabras están en ustedes, ustedes van a pedir lo que quieren y yo se los haré. Bendito sea el nombre de Jesús. Él está dispuesto a darnos lo mejor. El profeta Isaías dice, si queréis comeréis el mejor de la tierra. Jesucristo dijo, si ustedes escogen la bendición, yo os daré todo. Ustedes serán bendecidos en el campo, bendecidos en la ciudad. Su vaca será bendecida, sus hijos serán bendecidos, tu casa será bendecida. Las bendiciones de Dios son para la iglesia de Dios. Pero ¿qué hago, pastor? Tome posesión de la bendición. Dios tiene bendición para ti. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tu familia sirva a Él, porque Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ore en el nombre de Jesús. Hemos recibido el don del Espíritu Santo, pero desconocemos. O si conocemos poco. La Biblia nos dice que erramos por no conocer las Escrituras. Y la Biblia nos dice que Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre todos aquellos. A veces vemos así la gente predicando y decimos, ¿cómo me gustaría ser como este hermano? ¿Cómo me gustaría predicar como el hermano fulano de tal? Y hermanos,
La Biblia nos dice que todos podemos ser predicadores. Pero aquí hay un detalle. Jesucristo dijo que derramaría su espíritu para que seamos, ¿a dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo estaba, hermana Mari, en los pueblos más escondidos de Brasil, dentro de la selva, predicando con una cajita, un parlante, ponía la misionera en la moto, azafe y un parlante. Andábamos 10, 15, 20 kilómetros anunciando el nombre de Jesús. Yo estaba allá donde todavía ni siquiera había energía eléctrica. Yo estaba predicando en lugares que para que yo vea, hermana Agustina, yo tenía que estar con una linterna. ¿Por qué? Porque la luz llegaba muy baja ya y no daba para encender un foco. Sin embargo, yo estaba ya predicando a Jesucristo. Y miren, hermanos, los años pasaron y ¿dónde estoy yo? Comencé en Jerusalén, luego fui a Samaria, luego fui a Judea y Dios me llevó, me trajo al último de la tierra. Aquí estoy predicando la palabra en otro idioma, porque así quiso Dios que yo viniera y predicara y testificara a ustedes. Pero ¿qué fue eso, hermanos? ¿Cómo fue posible? A través de la llenura del Espíritu Santo. Yo dije aquí en la fiesta que yo me levantaba todos los días en la madrugada anhelando, deseando, pidiendo, buscando, batiendo para que Dios me diera también este revestimiento. Y un día, a los 4 meses que había aceptado a Cristo, Dios me llenó de su Espíritu Santo. La Biblia nos dice, queridos, que esta promesa es para ti, es para mí. Y pastor, ¿cómo debo buscar? Como quien está de hambre. No, hermana Mari, se sienta en la mesa de una pollería y diga un pollo a la brasa, una Inca Kola helada, y cuando comienza a comer, comenzamos a comer con todas las ganas del mundo, ¿verdad? Hasta que estemos llenos. Hay algunos que comen un octavo, hay otros que es la mitad y hay otros que un pollo entero hasta que se sacie. Pero mientras no nos saciamos, no nos levantamos. Así también mientras nosotros no recibamos el Espíritu Santo, no cesemos, no dejemos de orar y clamar y decir: ven Espíritu, ven Espíritu. Cuando usted escuche un sonido de un viento impetuoso y vehemente llenando tu vida, ahí tú estarás lleno y Dios te llevará a todo el Perú y hasta el mundo anunciando la palabra de Dios. Mire, yo dije que yo estaba en un pueblo muy escondido, predicando. Mi prédica no pasaba de aquellos hermanos que allí estaban. Pero hoy, por gracia de Dios, hay gente que me escucha en Venezuela, hay gente que me escucha en Chile, hay gente que me escucha en España, hay gente que me escucha en México, hay gente de Portugal que escucha, hay gente de Brasil que escucha, hay gente de varios lugares escuchando la palabra del Señor. Yo no fui hasta allá físicamente, pero estoy yendo a través de ese medio, del YouTube, del Facebook, del Instagram. Estoy predicando la palabra del Señor. Todo eso, ¿por qué? Porque creí que esta promesa también era para mí, y porque un día había una señora llena del Espíritu Santo que declaraba: mi nieto será un predicador del Evangelio. Y aquí estoy, hermanos, para la gloria del nombre de Jesús. Existen muchos beneficios que Dios tiene para ti. Dios puede te levantar. Pastor, pero yo ya soy un anciano. No importa. Dios todavía, mientras tú vives,
te hará un predicador del Evangelio. El hermano Guillermo siempre cuenta que por gracia de Dios hoy, después de los años pasados, me dice: ¿cómo, hermano, no los he conocido antes? ¿Cómo quisiera haber conocido ustedes más antes? Para salir con ustedes, predicar con ustedes. Pero todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y Dios lo encontró, hermano Guillermo. Y a través de usted, hermano Guillermo, aquí está su familia. A través de usted también hay personas que le escuchan ahí por los centros. Cuando mi hermano llega para anunciar la palabra del Señor, da testimonio de lo que Dios está haciendo. Dios está levantando hombres, pero también desea levantar mujeres valientes en medio de esta congregación que anuncia el santo y precioso nombre de Jesús. Dios desea levantar mujeres como María, mujeres valientes como Débora, mujeres valientes que anuncien la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos beneficios tenemos aquí en la palabra del Señor? Pero cuán relajados somos porque no la leemos todos los días. Yo me acuerdo cuando yo acepté a Cristo, mi esposa me decía: yo ya he leído todo el Nuevo Testamento. Yo digo: ah, sí, qué bueno. Y me agarro a leer, hermano Guillermo. En poco tiempo después yo le decía a ella: ¿qué has leído mismo? Todo el Nuevo Testamento. Yo le decía: yo ya leí el Nuevo y el Antiguo. ¿Cuántas veces ha leído? Tantas veces. He superado a ella. Dupliqué, cuadripliqué. Y así me fui adelantando. O sea, todo depende del interés de uno, de esa sed, de este hambre que uno tiene hacia la palabra de Dios. La Biblia nos dice, el salmista dice: abre bien tu boca y yo la llenaré. Si tú le dices a través de oración diciendo: Señor, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, el Señor va a llenar, pero también es necesario que tú te alimentes. ¿Cuántos tienen Biblia aquí? Bayona dice que tiene una ahí. 2, ¿no? Pero ¿cuántos leemos nuestra Biblia diariamente? ¿Cuántos meditamos en ella? ¿Cuántos la escudriñamos para saber todo el consejo de Dios? Tenemos que hacerlo, amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús y vamos a orar. A través del sacrificio de Cristo hemos obtenido varios beneficios. Fuimos sanados y Cristo sigue sanando. A través de sus heridas, a través de sus llagas, fuimos sanados. Cristo sigue sanando las enfermedades. Cualquier dolencia, Cristo puede sanar. Pero Cristo también está anhelando sanar la mayor de las enfermedades, que es el pecado. A través de la muerte de Cristo, queridos hermanos, tuvimos nuestros pecados perdonados, fuimos salvos. Y a través de la muerte de Cristo hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted en esta hora cierre sus ojos y pueda decir: Señor, llena mi vida. Llena mi vida, Señor. Llena mi vida para ser un testigo tuyo. Llena mi vida para ser alguien que predique tu palabra con osadía, conforme dice Hechos 4:31. Y teniendo ellos orado, se movió el lugar en que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban con osadía la palabra del Señor. En esta noche reciba osadía de parte de Dios, no para agredir a nadie, no para
discutir con nadie, sino reciba osadía para ser un predicador del Evangelio. Reciba en esta noche osadía para ser un predicador de la palabra, para orar por los enfermos y ellos serem sanados, para orar por aquellos que están endemoniados y ellos serem livres, para orar por aquellos que están esclavizados por el pecado, por las drogas, por aquellos que están sufriendo en depresión, por aquellos que están enfermos en los hospitales, por aquellos que están encadenados por las cadenas del pecado. En el nombre de Jesús reciba autoridad de Dios. En el nombre de Jesús reciba el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hable en nuevas lenguas. En el nombre de Jesús reciba autoridad para que el infierno tenga temor y miedo de ti, porque eres un hombre, una mujer llena de Dios, una mujer llena del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús reciba autoridad de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús.